Arturo. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de Pedro Gil, titulada La psicomotricidad en el contexto europeo. ¿Cuál es, Pedro? ¿La de arriba? ¿Esta? 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 No, esta es la mía, Vicente. La otra. Esa no. La de la izquierda, esa. No, esa no es. Esa. ¿Mesa redonda? Si la mesa es alargada, Pedro. Siempre es un placer, ¿eh? Es un placer, ahora lo digo. Me va dando antes. Vale, de acuerdo. Buenos días. Es para mí un placer y una gran satisfacción estar esta mañana aquí en Jaén, compartiendo con todos vosotros, con la mayor parte me da la sensación de que sois alumnos de los estudios de magisterio o de grado, de primaria o de infantil, y de posiblemente determinadas menciones, ¿no? Y compartir también la mesa con dos compañeros de la Universidad de Murcia. Soy de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero me decía mi compañero Arturo que me une bastante con Murcia en el sentido de que soy de una localidad próxima a Murcia, como es la localidad de Tobarra, y estamos ahí en la frontera entre lo que es Albacete y está en Murcia. Y también pues a los organizadores del Congreso, y es un placer pues compartir esta mañana aquí pues con Gemma y con otros colegas, con Enrique, algunos de los trabajos que llevamos haciendo. Yo voy a centrar mi exposición sobre lo siguiente, de la psicomotricidad en el contexto europeo. Quiero desvelar algunas cuestiones que, no sé si por desconocimiento o bien por confusión sobre este término y sobre la figura del psicomotricista en algunos países de la Unión Europea. Yo he puesto ahí esa pregunta, ¿qué creen que es esto? Si yo preguntase. A ver, un acto de graduación, muy bien. ¿Qué creen que es eso? Otro acto de graduación. Este es el acto de graduación de la Facultad de Educación de Albacete en julio de 2018 de estudiantes de los grados de maestro, de educación infantil y de educación primaria de las distintas menciones: música, educación física, educación especial, lengua inglesa. Pues bien, cuando preguntaba que qué creen que es esto. Ay, perdón, es que voy para atrás. Uy, a ver. Pues esto es el acto de graduación del Instituto Superior de Rehabilitación Psicomotriz de París, en julio también del 2018. Y los que vemos aquí son, los huecos, son psicomotricistas franceses que se acaban de graduar. Y lo he puesto con el volumen de la gente, con el número de personas. En Francia, la psicomotricidad es una profesión, y es una profesión que, según el Departamento de Investigación de Estudios del año 2018, hay más de 12.700 psicomotricistas en el Estado francés, de los cuales el 22% trabaja de manera compartida entre lo público y lo privado. Tienen sus clínicas privadas. ¿Cuál es la formación? Bueno, desde el mayo de 2018 sucede de que en el ámbito de la salud, los psicomotricistas, como un trabajador más de la salud, en el ámbito de la salud, están obligados a actividades que se lleven a cabo en la prevención, el diagnóstico y el cuidado. Es decir, es obligatorio explicar el motivo de la consulta, la duración del tratamiento, el número de sesiones y la franquicia. Les puedo contar, es decir, el Estado cubre hasta 36 franquicias, hasta 36 sesiones del psicomotricista, en donde 2 de las cuales están dedicadas al diagnóstico de esa persona. Bien, este es el programa
del Instituto Superior de Rehabilitación Psicomotriz de París que habilita o que gradúa en psicomotricidad. Si lo ven, es decir, hecho de primer curso, es subrayado por el tema del tiempo, si no me detendría más, es decir, hacen las prácticas los psicomotricistas en guarderías y clases de guardería, es decir, en niños pequeños, en educación preescolar. Los de segundo, no voy a entrar en los contenidos porque iríamos poco de tiempo, pero creo que se ven, es decir, hacen sus prácticas en un hospital psiquiátrico. Por tanto, los objetivos están en el abordaje de la enfermedad mental. Los de tercero hacen sus prácticas en un hospital de adultos, el adulto discapacitado o discapacitado en un centro de atención. Dicho esto, el terapeuta psicomotriz, dice, interviene en relación a la prescripción médica con los chicos, los niños de la infancia, infantil, primaria, con adultos, en torno a los que padecen enfermedades como el estrés, la obesidad, el insomnio, a las personas mayores, para intentar que se cuiden en sus hogares y también en la prevención de ciertos accidentes en el trabajo. Las dificultades más importantes de las preocupaciones de las instituciones, ¿en torno a qué? ¿A qué cuestiones se ocupan? Pues bien, el estudio del diagnóstico tónico-postural del prematuro extremo al término con su madre desde el nacimiento, es decir, de qué manera la madre tiene que coger a ese chico prematuro. No viene al hilo, pero puedo hacer un comentario, es decir, hay diferencias en torno al desarrollo psicomotor del chico, si es prematuro o no si es prematuro, y si es hijo único o si no lo es. Lo dejo caer ahí, por las posibles preguntas. Por tanto, es decir, la atención del terapeuta va en torno a las relaciones de acompañamiento de ese chico prematuro con los padres en ese periodo, desde los primeros años del nacimiento. La lectura del tónico postural, podría hablar de los contenidos de la educación física en la educación infantil y los contenidos de la psicomotricidad, el tono, el equilibrio, la postura, la lateralidad, el esquema, es decir, las habilidades motrices básicas de coger, soltar, agarrar, el espacio, el tiempo, el ritmo, las emociones que aquí se han hablado, la socialización. La intervención también de psicomotricista está en torno a las personas de los centros mayores o a las personas mayores, en torno a las personas, en torno a la gente que hay que cuidar con el paciente, comunicarse, adaptarse al mundo que le rodea de la mayor manera posible. Las personas mayores, hay un 80% de los más de 85 años que sufren una caída. ¿Y cómo es la recuperación de esa persona ante una caída? La autoestima, que aquí se hablaba, el autoconcepto, el darle confianza. El psicomotricista en el manejo de los estrés traumáticos, es decir, después de un choque, de un autobús, de choque de un accidente de tráfico, o he puesto ahí casos exagerados como el tema de los atentados y demás. El psicomotricista en la inclusión escolar en torno a la atención del chico autista. La evolución psicomotora de un adulto que presenta una esquizofrenia es otro de los trabajos que hace el psicomotricista. Tratamiento psicomotor en la prevención, detención y agotamiento profesional, como es el burnout. La intervención después de un ictus cerebral, de una parálisis cerebral. Déficit cognitivo y motor, motricidad fina y motricidad gruesa, en la cuestión atencional. Pues bien, esas son algunas de las actividades que lleva a cabo el psicomotricista, tal y como está reconocida la profesión en el ámbito francés. Ahora bien, es cierto que aquí a España llegaron determinadas corrientes de otra vertiente
como fueron Lapierre, Couturier, que enlazaron con el ámbito de encajar la psicomotricidad en el ámbito de la educación infantil. Y ahí vienen las críticas que comentaba mi compañero, el profesor Arturo. Y digo críticas porque en función de los profesores que hay en la sala pueden opinar de una manera o opinar de otra. Pero fue la influencia de esos quienes influyeron en los demás sitios. Podría hablar también de que en Portugal pues hay una formación en psicomotricidad, en Italia también, pero carrera o profesión como psicomotricista solamente la hay en Francia, que es igual que aquí, están unidos al ámbito de la salud y en el ámbito del tratamiento. Efectivamente, los contenidos del ámbito de la educación infantil o de la psicomotricidad infantil pues son los mismos que ya he hecho alusión antes. Conceptos de la lateralidad, que lo habréis estudiado, el concepto de lateralidad, del espacio, del tiempo, los patrones motóricos básicos, coger, restar, agarrar, saltar, rodar, la carrera, o las trepas, o el equilibrio, el tono, la postura, los distintos tipos de equilibrio, los distintos tipos de lateralidad, la respiración, la relajación, distintos tipos de relajación o de respiración. Es decir, son contenidos propios que después, manejados en un ámbito educativo y escolar, no se entiende la psicomotricidad en el ámbito francés como se entiende aquí en España o se pudiese entender con una clase de 25 chicos o de 20 chicos de educación infantil. Bueno, pues lo dejo ahí. Muchas gracias, Pedro, por tus aportaciones y ahora damos paso